Bueno, con ustedes habíamos quedado en este punto en donde vamos a definir cuáles son las obligaciones de las partes que tienen en el contrato de arrendamiento. Don Cristian, buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, es que de la clase pasada yo tengo dos preguntas y no sé si que me las responda. ¿Cuáles serían? La primera es que no entendí la diferencia entre de la clasificación, la parte mancomunada y compartido. Esa es la primera. Y la segunda es que no entendí el contrato de pensión porque se estaba trabando mucho la llamada y no lo ¿Usted leyó entendí. el artículo? Sí, señor. Porque lo importante es que lo haya leído. Un momento entonces, ¿dónde está esto? Anterior, ¿dónde está? Anterior. Bueno, entonces la primera es que usted tiene una confusión respecto de la diferencia entre mancomunado y compartido, ¿no es cierto? Miren, ahí no hay necesidad de que exista ningún tipo de confusión, porque lo primero que ustedes deben de tener en cuenta es cuando, a ver, voy a marcar acá, ¿dónde está lo de marcar? Anotaciones y el de marcar. Voy a hacer unos dibujitos, ¿listo? Esta clasificación de individual y mancomunado se refieren cuando se renta una unidad, digamos que una unidad en el sentido que es completa en el caso de individual y mancomunado completa o parte de él. Pero mancomunado se refiere es a que no está actuando una sola persona, sino están actuando dos o más personas quienes comparten solidariamente el pago del precio. Es decir, entre ellas se reparten el valor de lo que se va a tener a pagar. Por eso yo les hacía a ustedes una crítica la vez pasada a estos dos contratos, a individual y a mancomunado, porque realmente, lo único que se difiere como tal es que en el contrato mancomunado se permite que dos o más personas renten un inmueble o parte de él, mientras que en el contrato individual solamente se permite arrendar un inmueble completo para el uso habitacional. Y decíamos que si acaecía un contrato de carácter individual donde se arrendaba solamente una parte de un inmueble, pero la parte obviamente no es independiente, como se dice en el contrato compartido, sino que comparte otros bienes y servicios o zonas comunes con las demás arrendatarios o con el mismo arrendador, estamos en un contrato compartido. ¿Mm? Pero, eh, y el de pensión como tal, el contrato es, bueno, primero que todo, para terminar ese tema, mancomunado y compartido no tienen absolutamente nada que ver, porque en el contrato mancomunado, las dos o más personas que rentan la totalidad o parte de un inmueble son solidarios en su pago. ¿Y qué quiere decir que son solidarios en el pago? Que el arrendador puede demandar. Bueno, se cayó la señal. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Doctor, pero no se escuchó nada de lo que dijiste, o sea, cuando Sí. le explicaste a Cristian eso no se escuchó nada, Okay, ya se escuchaba repetí, súper cortado. pero tengo que ver es qué está pasando acá. Espera un momento, compartir esto, compartir. ¿Cuántos estamos? 28, perfecto. Bueno, muchachos, entonces simplemente vamos a hacer como una diferenciación entre lo que decía Cristian, que solicitaba Cristian, que era tratar de establecer la diferencia entre el contrato mancomunado y en compartido.
porque al parecer existe algún tipo de confusiones al respecto. Segundo, vamos a admitir a otras personas que se están uniendo en este momento. Listo. Entonces, el contrato mancomunado como tal, el código establece que es mancomunado cuando dos o más personas naturales reciben el goce de un inmueble o parte de él y se comprometen solidariamente a su pago. Entonces, fíjense los elementos que vamos a ver acá. Primero que todo, Paula, ¿me dices algo? ¿No se está escuchando? Paula. Doctor, ¿nos está escuchando? No, no sé. Sí, señor, te estaba levantando la mano, pero es que lo que pasa es que no se está escuchando en nada, nada, nada. Se escucha súper entrecortado, como por sílabas. Imagínense, ahí sí yo no tengo nada más que pueda hacer porque estoy con mi conexión a internet. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? Es el problema. Lo que pasa es que, digamos, al profesor Bernal le pasó lo mismo. Entonces, yo le proyecté las diapositivas y él, pues, obviamente pudo hablar. Entonces, su merced, si quiere, me las pasa por WhatsApp o por el correo y yo las proyecto y su merced habla para que su merced, pues, no tenga como tan cargada la red. Pero unas diapositivas serán que cargan la red, por eso no tengo video. Pues la vez pasada nos pasó exactamente lo mismo y sí mejoró un poquito la red con el profesor. Y yo pues le proyecté las diapositivas. Pero bueno, ahí me estás escuchando. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer es una cosa. Voy a dejar de hacer dibujitos sobre las diapositivas, a ver si de pronto así se logra arreglar. Bueno, vamos a tratar de explicar la diferencia porque si no, no vamos a poder adelantar absolutamente nada. Y lo que yo veo es que si no logramos detener la clase normal de esta forma, me va a tocar entrar a grabarla en un horario que no esté cargada la red y subírsela asincrónicamente. Pero esa no es la idea, ¿no es cierto? La idea es que ustedes tengan la clase y puedan ir preguntando. Pero bueno, entonces si leemos el artículo 4 en el literal B, cuando leemos contrato de arrendamiento mancomunado, se establece que el contrato es mancomunado cuando dos o más personas naturales reciben el goce de un inmueble o parte de él y se comprometen solidariamente al pago. Entonces, fíjese los elementos que existen en el contrato de arrendamiento habitacional mancomunado. Primero que todo, que los intervinientes como arrendatarios es un número plural, porque se establece que dos o más personas son los que van a recibir el goce de un inmueble. Entonces, digamos que esa sería la primera diferencia con el individual, porque el individual puede ser solo uno. Y en el compartido ya vamos a ver cómo funciona. Que estas dos o más personas que reciben el goce del inmueble son personas naturales, mientras que en el contrato individual las personas jurídicas podían firmar contratos de arrendamiento individual. El mancomunado no está habilitado para personas jurídicas. Y la parte más importante de que las dos o más personas que reciben el goce del inmueble se comprometen solidariamente al pago del precio, es decir, al pago del canon. ¿Sí? Fíjense que existe la figura de la solidaridad. En el evento en que el arrendador, en el evento que no le paguen, él puede iniciar el proceso de restitución de inmueble arrendado, los procesos ejecutivos derivados de él, contra uno o dos o los demás arrendatarios, porque existe la solidaridad. Mientras que en el contrato de arrendamiento compartido, que es la diferencia del compañero de Cristian, primero que todo no existe la solidaridad. Ese elemento no existe. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el inmueble, sobre el inmueble hay una multiplicidad de personas viviendo allí, las mismas no están en virtud de un único contrato de arrendamiento, sino de contratos independientes como tal.
de tal suerte que cada uno alquila parte del inmueble y se compromete a pagar solamente su parte del canon de arrendamiento sin que exista solidaridad entre él y los otros habitantes del apartamento o del inmueble. Que fíjense que el mismo artículo establece que comparte el resto del inmueble con el mismo arrendador o con otros arrendatarios. Es decir, que perfectamente puede compartir la renta con el mismo dueño de la cosa como tal, como con los arrendatarios. Es decir, que varias personas renten compartidamente un inmueble. La diferencia con el de pensión, del compartido y el de pensión, es que en el de pensión solamente se tiene derecho a una parte individualizada, común y chiquitica que se le ha alquilado, no sobre el resto del inmueble con las zonas comunes. Mientras que en el arrendamiento compartido sí existe una comunidad o un uso común de todas las zonas que son sociales o comunes. Entonces, por ejemplo, en un contrato compartido puede ser que dos de ustedes digan, oiga, tomemos en arriendo un apartamento y lo vamos a tomar, no mentiras, el ejemplo que les iba a poner era para mancomunado. Entonces, por ejemplo, para mancomunado. Entonces, dos de ustedes dicen, oiga, tomemos en arrendamiento un apartamento. Cada uno de ustedes se unen solidariamente para tomarlo, de tal forma que hay multiplicidad de partes en la parte arrendataria y el arrendador podrá ser uno solo. En el evento que ustedes se vean colgados con el pago, ambos van a comprometerse quedan solidariamente obligados con el pago. Mientras que si hablamos del arrendamiento compartido como tal, el compartido solamente versaría cuando se rentaría una parte no independiente del inmueble. Entonces, por ejemplo, digamos que Paula vive en un apartamento grande y entonces le dice a Melissa, oiga Melissa, a mí me está quedando como un poco pesado el pago de este apartamento. ¿Por qué no se viene usted y compartimos el canon de arrendamiento? Pero no en forma mancomunada, es decir, no forma solidaria. Entonces, Paula y Melissa tienen que ir ante el arrendador y entre ambos establecer, decirle al señor arrendador, oiga, señor arrendador, queremos hacer un arrendamiento compartido, en donde yo, Paula, voy a estar usando mi apartamento, mi habitación, un estudio, y Melissa solamente una habitación, y las zonas comunes son de todos. Por consiguiente, como yo, Paula, tengo mayor cantidad de zonas usadas para mí, partes no independientes, yo pagaré 600,000. Mientras Melissa, como solo tiene su habitación, más las zonas comunes que son de todos, paga solo 400,000. De tal forma es que se rompe la solidaridad. Y el canon de arrendamiento es compartido en el entendido que el canon o la renta como elemento esencial del contrato de arrendamiento termina dividiéndose y el casero o el arrendador únicamente perseguirá a cada uno de ustedes por la porción de canon que cada una se comprometió a pagar para completar la totalidad. Lo mismo pasa en un subarriendo. Si yo como arrendatario tengo un apartamento y me permiten subarrendar, y puedo realizar con mi arrendador un contrato de arrendamiento compartido, en que el subarrendador responde por una proporción y yo como arrendatario proporcionaré el resto. ¿Acaso el de pensión es el típico contrato de que ustedes se encuentran, la mayoría de ustedes o muchos de ustedes se encuentran? Que son aquellos que solamente rentan
una pequeña parte de un inmueble. Una pequeña parte que es un inmueble, o que es una parte no independiente como tal. Es decir, la típica habitación con derecho de pieza. Eso es, digamos, la primera gran diferencia con el resto de contratos. Y además, la norma obliga a que se incluyan necesariamente servicios, cosas o usos adicionales. Como les decía, incluye los muebles de la habitación. Yo les arriendo una habitación con cama, escritorio, televisor. Están incluyendo unos servicios o cosas adicionales que no son conexos al contrato de arrendamiento normal. O, por ejemplo, que les digan, con uso de Internet. Y el Internet es un uso adicional que se les está brindando. O también se les puede otorgar el derecho a la cocina pagando un extra, o que se les dé la alimentación, o que se les lave la ropa. Todos estos contratos se consideran que son de pensión como tal porque ustedes solamente viven en una pequeña parte del inmueble. Y finalmente, la gran diferencia con respecto a los demás es el término de duración del contrato, que en los contratos de pensión siempre se fijan inferiores a un año, porque realmente se paga es mes a mes sin ninguna formalidad adicional. Los invito a que lean por despacio la norma, lean en la clasificación, busquen otros libros para que tengan mayor claridad fuera de lo explicado en esta clase, porque realmente no nos podemos parar mucho en la definición de lo que estamos viendo el día de hoy, porque nos falta mucho tema. Bueno, muchachos, la clase de hoy vamos a tratar las obligaciones de las partes como tal. La gran mayoría de estas obligaciones de las partes, yo ya se las había manifestado a ustedes cuando vimos las normas generales del Código Civil aplicables al Código de Arrendamiento, tanto civil como comercial, y como se podrán dar cuenta también, aplicables a las normas de arrendamiento habitacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º y 9º de la ley 820. Lo primero que se expresa con respecto a la obligación de las partes es en el artículo 7º, hablando del principio de la solidaridad, que era el mismo que estábamos hablando en los contratos compartidos. Nos establece el artículo 7º que los derechos y las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento son solidarias, tanto entre arrendadores como entre arrendatarios. En consecuencia, la restitución del inmueble y las obligaciones económicas derivadas del contrato pueden ser exigidas o cumplidas por todos o cualquiera de los arrendadores, o todos o cualquiera de los arrendatarios, o viceversa. Es decir, al establecerse el principio de la solidaridad en las prestaciones derivadas del contrato de arrendamiento, tanto entre coarrendatarios como entre coarrendadores, se ha de entender necesariamente que se crea un litis consorte facultativo como extremo pasivo o activo en el evento de cualquier problema que se logre tener, ya que si existe algún incumplimiento contractual de los coarrendatarios, todos los coarrendadores o uno solo de ellos puede iniciar la acción en contra de los coarrendatarios incumplidos o contra uno solo de ellos, y viceversa. Pero de igual forma, el coarrendatario o el coarrendador que llegue a pagar lo ordenado en la sentencia puede repetir en contra de los otros, ya que en virtud de este principio de solidaridad permite que el que pague subrogue la deuda e pueda iniciar la acción contra los que no han pagado todavía. Entonces, un ejemplo simple para que se entienda el ejemplo de la solidaridad está en que entre 3 personas se toma en renta un apartamento, ganan de arrendamiento 1.000.000 de pesos, incumplen
con el pago de arrendamiento, de tal suerte que ellos se van y abandonan el inmueble, entregándolo sin pagar 3 meses de renta que quedaron debiendo. Entonces el arrendador tiene la acción ejecutiva emanada del contrato de arrendamiento, porque el contrato de arrendamiento presta mérito ejecutivo. El contrato de arrendamiento tiene una obligación clara, expresa, actualmente exigible, y está suscrita por todos los coarrendatarios. De tal forma que este arrendador tiene la opción de demandar al arrendatario A, al B o al C o a todos, o solo al A y al B o al A, al C o al B y al C. ¿Por qué? Porque existe solidaridad. Y ustedes saben que a veces uno no necesita demandarlos a todos. Solamente puede uno demanda al que tenga el respaldo económico para poder satisfacer los intereses de la demanda. Entonces, si 2 de los coarrendatarios son personas que no tienen ningún bien, no tienen trabajo estable, no tienen ningún ahorro, no tienen CDTs, no tienen ningún producto bancario, no tiene vehículos, y uno solo de ellos sí tiene bienes raíces y tiene trabajo, ¿yo para qué me desgasto en demandar a los 3? Con que yo solamente dirija la demanda ejecutiva emanada al incumplimiento contractual contra el coarrendatario que tiene bienes y trabajos, me es suficiente. Y lo obligo a él a que me pague los 3 millones de pesos dejados de pagar como cánones, más los intereses corrientes, más los intereses de mora, más la cláusula penal. Y obviamente, como él tiene bienes, tiene trabajo y se lo estamos persiguiendo, él consigue el dinero y me los paga a mí como arrendador. Inmediatamente, este coarrendatario A queda habilitado, en principio, en virtud del principio de la solidaridad, a repetir en contra de los otros 2 deudores solidarios bajo el principio que él subrogó las deudas de ellos 2. Pues obviamente no puede repetir por el 100% de lo pagado, porque él solidariamente tenía que pagar el 33.33% de la prestación. Podrá repetir contra el coarrendatario A y el coarrendatario B, obviamente en el porcentaje de las obligaciones que él pagó, pero tiene esa posibilidad. Entonces también los invito a que profundicen sobre solidaridad, que es un tema que se emplea muchísimo, muchísimo en obligaciones, y ustedes también no van a ver, los que vean la profundización en títulos, valores, también van a darse cuenta de la solidaridad de los títulos, pero en la materia de obligaciones ustedes tuvieron que haber visto eso. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del arrendador como tal? El arrendador, las obligaciones están contenidas en el artículo 8º de la ley 820 y son, digamos, la gran mayoría, las que vimos nosotros en clase, aunados a otras. Pero bueno, la primera de ellas es entregar el inmueble que ha sido prometido o sobre el cual se ha constituido el contrato de arrendamiento. Pues obviamente no tenemos mayor problema con esta obligación, ya la hemos desarrollado en el tema anterior y obviamente se tiene que entregar el inmueble que se ha dado en renta bajo las mismas condiciones, que estén delimitado claramente por todas sus extensiones, sus linderos, etc. La segunda obligación es mantener el inmueble en condiciones de servir, que de igual forma nosotros ya habíamos visto esta obligación porque estos hicimos referencia a nosotros en el arrendamiento civil y comercial y era todo lo relacionado con el régimen de mejoras. Entonces tampoco voy a profundizar en la obligación segunda del artículo 8º. La obligación tercera sí es nueva y es propia de la ley 820, que es que el arrendador tiene la obligación de entregar una copia del contrato por escrito al arrendatario y a los codeudores en el término de 10 días posteriores a la iniciación del contrato de arrendamiento. Cuando no
se cumpla esta obligación de entregar la copia del contrato por escrito al arrendatario, cuando es por escrito, ¿no? Porque si es verbal, no tiene esta obligación, no emana. El hecho de no entregar la copia del contrato por escrito al arrendatario no conduce a un incumplimiento contractual que sea capaz de romper el nexo contractual. Es decir, este incumplimiento por parte del arrendador no da lugar a que se resuelva el contrato de arrendamiento, porque no está tocando ninguno de los elementos de la esencia del contrato. Entonces, ¿por qué se puso allí? ¿Qué necesidad tiene que la ley 820 en el artículo 8º, en el numeral 3º, haya establecido que es obligación del arrendador entregar la copia del contrato? Pues simplemente es porque el arrendatario es la parte débil de la relación contractual. Y él mismo, muchas veces por el mero afán de ingresar a un inmueble en arrendamiento, no se da cuenta de lo que está firmando y perfectamente puede estar firmando cláusulas abusivas o que les prohíban algunas situaciones particulares que no estén permitidas en la ley 820. Es por ello que después de que se firme el contrato de arrendamiento, el arrendatario, los codeudores tienen el derecho de tener en sus manos el contrato de arrendamiento para saber a qué se atienen, a qué fueron lo que firmaron. Si no se llega a entregar esta copia del contrato, no rompe el nexo contractual, pero sí es exigible a través de la actividad pública designada en la ley 820, en la parte final de la ley, donde establece que los alcaldes municipales, a través de su delegación natural, que son los inspectores de policía, son los órganos administrativos encargados a que se cumpla esta obligación. Es decir, si ustedes no les dieron la copia del contrato por escrito de arrendamiento, ustedes se la exigen a su arrendador y este no se las da, ustedes tienen que ir al inspector de policía para que el inspector de policía requiera al arrendatario y lo obligue a entregar esto. Si no lo hace, pues el arrendador tendrá una multa que están establecidas en el Código de Policía por la desobediencia a estas normativas. La cuarta obligación que tiene el arrendador, según el artículo 8º, es que cuando nosotros estemos, cuando el contrato más bien verse sobre un inmueble que esté sometido a régimen de propiedad horizontal, se tiene que entregar al arrendatario una copia de la normativa respectiva que tenga la propiedad horizontal. Es decir, si existe un manual de convivencia o unas normas emanadas de la Asamblea Plena en donde se reglamente qué se puede hacer o, no, o qué no se puede hacer al interior de la propiedad horizontal, ello tiene que ser entregado por el arrendador al arrendatario. ¿Para qué? Para lo mismo, con fines publicitarios, para que el arrendatario no se meta en problemas en la copropiedad y no se vea después perturbado en todas las acciones que él haga. Por ejemplo, yo como arrendatario que llego nuevo a un edificio que está sometido a propiedad horizontal, yo no sé que puedo llevar mis perros dentro del ascensor. Y yo llego y me meto con los perros en el ascensor y ¡pum! Me gané una multa. A que yo no puedo taladrar, poner cuadros después de las 8 de la noche porque molesto a los vecinos. Es que yo no puedo poner bicicletas en las zonas de los parqueaderos ni en los corredores de las zonas comunes. Todas esas son prohibiciones que emanan del manual de convivencia y que yo como arrendatario tengo que saber cuáles son las limitaciones que existen. Porque si yo tengo 5 ciclas y dentro de la casa no tengo dónde ponerlas y tomo en arriendo un inmueble, pues mejor no lo tomo en renta si yo sé que no me las van a dejar poner en el balcón
o si no me las van a dejar poner en el garaje. Porque obviamente si estamos contraviniendo normas de la copropiedad horizontal, pues obviamente nos ganaríamos problemas posteriores con el comité de convivencia y con la inspección de policía y estaríamos pues en problemas de que nos vayan a imponer multas o sanciones más graves por parte de la inspección de policía. Es claro que las normas de la ley 820 son normas de orden público, en el sentido que a ti no te pueden obligar por ningún medio a hacer cosas dentro de tu copropiedad, dentro de del apartamento que se tiene en tenencia o la casa que se tiene en tenencia en virtud del contrato de arrendamiento. Entonces, por ejemplo, si el casero dice, yo como arrendador le voy a dar en arriendo un apartamento para que usted viva con su familia, se le prohíbe que guarde bicicletas dentro del apartamento. Esa es una prohibición que contraría las disposiciones de orden público, su derecho a la intimidad y a la libre disposición que usted puede tener al interior del apartamento. Además, que usted guarde una bicicleta dentro del apartamento nada tiene que ver con el ejercicio habitacional que usted está ejerciendo dentro del inmueble. Sería completamente diferente si usted estuviera empleando todo el apartamento desde depósitos de bicicletas porque usted tiene una bicicletería y allá guarda las bicicletas mientras las vende. Obvio que sí sería una contradicción a la normalidad para lo cual fue entregado el apartamento para que fuera explotado habitacionalmente. Pero tampoco quiere decir esto que usted pueda poner las ciclas donde quiera. Porque si usted las pone en las zonas comunes, como las fachadas, cuando ustedes utilizan los balcones inadecuadamente, cuando los ponen en el corredor de acceso a su casa, cuando las dejan dentro de los parqueaderos o las dejan en las zonas verdes, pues obviamente está contrariando, son normas de copropiedad, normas de propiedad horizontal, que riñen con las disposiciones que ustedes están teniendo frente al manejo de sus bicicletas, motivo por el cual sí pueden ser sancionadas. Ustedes no pueden decir, es que la ley de arrendamiento es de orden público y yo puedo dejar mi bicicleta donde yo quiera. No, ustedes pueden dejar su bicicleta donde quieran, pero dentro de su casa, no por fuera. No por fuera. Listo. La quinta obligación que, bueno, antes de continuar con la quinta, también se habla que si la vivienda es compartida, es decir, estamos en el régimen compartido, el arrendador tendrá que mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento y de aseo y de seguridad las zonas comunes. Digamos, para mi gusto lógico normativo, está mal esta segunda inciso, está indebidamente puesto en la obligación cuarta, cuando ella se debería entender que es parte integral de la segunda obligación, es decir, la de mantener el inmueble en condiciones de servir. Y podríamos leer ahí mismo renglón seguido. Y si la vivienda es compartida, el arrendador tendrá que mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento y de aseo y de seguridad las zonas comunes. Porque obvio, si nosotros como arrendadores hemos rentado una parte de nuestra copropiedad para que sea compartida, pues obviamente las zonas comunes deben de estar en adecuadas condiciones. Ahora, las obligaciones del arrendatario, también hay algunas que se repiten y son las siguientes. La primera de ellas, pues es una natural, que es la de pagar el precio dentro del plazo estipulado. Ya hemos abundado suficientemente sobre ella. El segundo, cuidar el inmueble y reparar sus daños causados por el mal uso. De igual forma, se habla del régimen de las mejoras y darle además el correcto uso para lo cual fue constituido el contrato habitacional. Y si todos los daños que se causan, recordemos todo el régimen de responsabilidad que hablábamos cuando los niños hacen daños, cuando las mascotas hacen daños, cuando los inquilinos hacen daños, cuando los invitados hacen daños, ¿qué pasa? El tercero es pagar los servicios públicos y la administración cuando estamos hablando de propiedades con propiedad horizontal y que tengan fija una cuota de administración.
Este no pago de los servicios públicos y de la administración sí se entiende como causal suficiente para dar por terminado el contrato de arrendamiento por parte del arrendador. Cuarto, cumplir con el reglamento de propiedad horizontal, que es otra de las obligaciones que emana directamente de la obligación del arrendador de entregarle su régimen de propiedad horizontal. Pues es que mal nosotros podríamos exigirle al arrendatario que cumpla con los reglamentos de la propiedad horizontal si al mismo nunca se le fueron socializados, nunca fueron entregados los reglamentos de propiedad horizontal y tal, como tal. De tal suerte que para poder nosotros exigir del arrendatario el cumplimiento de los reglamentos de propiedad horizontal, pues se le tienen que haber entregado. Y además, con el agravante que si no llega a cumplir los reglamentos de propiedad horizontal el arrendatario, es causal de terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendador. Pero no solamente es por chismes, sino que tiene que existir sanciones impuestas por el administrador del edificio, en donde se logre determinar claramente que la persona que cumplió una infracción al reglamento de propiedad horizontal se le ha llamado la atención y no obstante que se le llama la atención, ha seguido incumpliendo con las normas establecidas en la propiedad horizontal. Es por ello que tenemos que esperar a la existencia de las sanciones correspondientes. O por ejemplo, cuando no quiere seguir cumpliendo y el administrador se le salió de las manos completamente el manejo del copropietario respecto a al no cumplimiento de los reglamentos de la propiedad horizontal, pues él tiene que acudir ante el inspector de policía. Y el inspector de policía le impuso alguna sanción o alguna querella condenándolo. Esa es razón suficiente para nosotros poderle dar por terminado el contrato de arrendamiento, porque puede ser una persona divina, que cumplan, que siempre pague la renta todos los meses, pero que sean unos vecinos ruidosos que tienen atormentados a todo el edificio, poniendo música a toda hora, todos los jueves, viernes, sábados, domingos, a toda hora haciendo fiestas, pues obviamente estas personas no pueden continuar en renta porque pues es un abuso para la copropiedad. Obviamente que si el arrendador no quiere realizar las sanciones pertinentes y terminarles el contrato por ese hecho, pues el arrendador tendrá también que solidariamente atender los procesos de la inspección de policía. Bueno, ahora, dentro de las obligaciones como tal que tienen las partes, en el artículo 10 se establece un procedimiento especial que se llama procedimiento de pago por consignación extrajudicial, que es de canon de arrendamiento. No sabemos por qué razón el legislador nos puso al interior del capítulo de las obligaciones el pago, el procedimiento de pago por consignación. Pero lo cierto es que tenemos que tener, digamos, en cuenta que a veces pueden existir oportunidades en que el arrendador no quiera recibir el valor del canon de arrendamiento causado. Bien sea porque no se paga completo, bien sea porque lo pagaron fuera de término, eran los 5 primeros días y el día 10 yo como arrendatario fui a pagar, no me lo quiso recibir, bien sea porque yo como arrendatario haya sido desahuciado y quieren terminar mi contrato de arrendamiento, se venció el término del desahucio y yo sigo en una tenencia irregular del apartamento y voy a pagar el canon y el arrendador le dice, no señor, usted ya tiene que entregarme, yo no le recibo plata. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa si el arrendador se niega a recibir el pago del arrendamiento? Pues el artículo, la ley 820 ha establecido en el artículo 10 un procedimiento especial para poder
lograr zanjar este problema y que el arrendatario pueda seguir pagando el canon de arrendamiento hasta que judicialmente sea decidida la validez, la continuidad o no del contrato de arrendamiento que se quiere dar por terminado. Por consiguiente, se parte de otra premisa fundamental. El arrendatario, como quiera que está disfrutando civilmente de un bien inmueble destinándolo para su vivienda o la de su familia, es obligación de él que periódicamente pague la renta que se ha comprometido en virtud del contrato de arrendamiento. Independientemente de lo que pase, independientemente que se venza el plazo o no, su obligación es pagar anticipadamente la renta como generalmente mensual. Pero ante la negativa del arrendador de recibir este dinero, el arrendatario tiene que dirigirse a las oficinas del Banco Agrario de Colombia, del municipio donde se encuentre su bien, el bien inmueble arrendado, o si no hay banco agrario en esa jurisdicción, en el municipio más vecino o más colindante, y esta consignación la tendrá que hacer dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo natural que se tenía y que no le quiso recibir la renta. Es decir, a mí se me vencía el plazo de pagar la renta el 5 de mayo. El 5 de mayo fui a pagarle a mi arrendador y mi arrendador me dijo, no señor, yo le dije que me tenía que entregar el apartamento porque yo no lo quiero ver ahí, yo no le recibo plata, váyase, se va ya. Entonces, ¿yo qué hago? Inmediatamente me voy al Banco Agrario. Dentro de los 5 días siguientes a ese vencimiento, es decir, tengo otros 5 días hábiles que se verían más o menos como, se convierten como en casi 15. Voy al Banco Agrario y hago la consignación allá. El código la ley 820 establecía que se tenía que pagar de las entidades autorizadas por el gobierno nacional. La única entidad autorizada por el gobierno nacional para recibir títulos judiciales o prejurídicos se llama Banco Agrario de Colombia. No existe ninguna más en este momento. Es el que maneja todo el esquema de títulos judiciales. Bueno, entonces ya vamos de que mi señor el arrendador no me quiso recibir la plata. Entonces yo me fui al banco. Les digo a los señores del banco, mire, tengo que constituir un título judicial a favor de mi señor arrendador que no me quiere recibir la renta. El banco, como tal, no se puede negar en recibir la consignación y tiene que realizar la respectiva, o sea, recibir el respectivo canon y emanar un título judicial. Este título judicial en original lo conservará el banco. Antiguamente eran unos libros. Hoy en día todo se maneja en forma virtual, pero digamos que el título original lo conserva el Banco Agrario y lo debe tener a buen recaudo para ponerlo a disposición al arrendador cuando él vaya a las oficinas del Banco Agrario a cobrar la platica. Y ya vamos a ver cómo hace él para ir a cobrar su dinero que ha sido consignado a través de un título por el procedimiento de pago por consignación. A la par de que el banco recibe el dinero, expide el original del título, también el banco tiene que expedir 2 duplicados de este título. Un duplicado de estos es para el arrendatario que está haciendo la consignación, que lo tiene que guardar como prueba de que ha hecho la consignación judicial, extrajudicial, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del
plazo natural del canon de arrendamiento. Y el otro es importantísimo porque el otro es para entregárselo al arrendador, es decir, a quien se negó a recibir la renta. Pero nosotros no se lo podemos entregar en la mano. Nosotros no vamos a ir hasta la casa del arrendador, golpearle la puerta y decirle, oiga, don Luis, señor arrendador, ¿cómo está? Como usted no me quiso recibir la platica, pues mire, acá le traje un título de judicial, vaya y cobre, cójalo, cójalo, ahí está. No, esa no es la forma que se ha establecido para poder recibir o poder ser entregados los títulos judiciales a favor de las personas que se les disponen, es decir, a los arrendadores. Después de haber realizado nosotros la consignación, tenemos que coger esta consignación que se materializa en la copia o en el duplicado del título judicial, adjuntando un manuscrito o una cartica donde se le diga, señor arrendador, como quiera que usted no me quiso recibir el valor de la renta de este mes, me vi en la imperiosa obligación de acudir ante el Banco Agrario de Colombia de esta jurisdicción y constituir un título judicial a su favor. Título que le adjunto con la presente misiva o carta. Atentamente, fulano de tal. Hacen la cartica, le pegan con un ganchito el título judicial, lo meten dentro de un sobre, se van a la oficina de correos certificados, porque la norma también establece que se tiene que enviar a través de las empresas que autorice el Ministerio de Comunicaciones, que no son otras que las que puedan manejar correos certificados, por ejemplo, Interrapidísimo, y es el correo certificado, la empresa de correo certificado, quien se encarga de entregar en forma personal y certificada la misiva al arrendador. ¿Para qué? Para que el arrendador, una vez lo tenga en su poder, pueda acudir ante el banco agrario respectivo con el duplicado que nosotros hemos pegado con el ganchito a la carta a reclamar sus dineros. Desde el momento que nosotros realizamos la consignación, se tienen 2 años por parte del banco para tener los dineros a buen recaudo a manos del arrendador. Si él mismo no acude dentro de estos 2 años, podrá el banco prescribir estos dineros a su favor o a favor de la nación, dependiendo de las disposiciones especiales, que no sé aquí a favor de quién se hagan. Nosotros en los juzgados, cuando hay títulos judiciales sin reclamar, se prescriben a favor del Consejo Superior de la Judicatura después de 2 años de estar consignados, pero el banco hará lo pertinente. Si ustedes, como arrendatarios, no cumplen el lleno de estos rituales que les he puesto de manifiesto, se entenderán que ustedes están en mora de pagar el arrendamiento. Y al estar en mora de pagar el arrendamiento, se configurará una causal con justa causa de terminación de contrato de arrendamiento. Por consiguiente, ustedes siempre tendrán que realizar el ritual. ¿Cómo es el ritual? Vuelvo y lo repito sencillamente. Primero que todo, acuden ante el arrendador a pagar su canon dentro del periodo otorgado en el contrato. Si el arrendador se niega a recibir el canon de arrendamiento, ustedes salen corriendo a la oficina del Banco Agrario más cercana. Dentro de los 5 días hábiles siguientes
al vencimiento del plazo que tenían en el contrato. Ustedes llegan al banco y dicen, señor Banco Agrario, vengo a hacer una consignación, un título judicial a favor de mi arrendatario. El banco les tiene que hacer la consignación. Expide un título original que es para el arrendador que lo guarda en su oficina. Y expide dos títulos, dos duplicados de este título judicial. Uno para el arrendador y otro para el arrendatario. El del arrendatario es para que lo guarde como prueba de que hizo la consignación. Y el duplicado que va para el arrendatario es el que va a ponerse dentro de la cartica que tendrá que ser enviada por el arrendatario por correo certificado a su arrendador para que el arrendador se acerque al banco y se pague de su canon. De ahí en adelante, queridos muchachos, el arrendatario, como quiera que el arrendador no les recibe la plata, el arrendatario tendrá que hacer esto igual mes a mes. Mes que vaya pasando, mes que tiene que pagar el canon de arrendamiento en el Banco Agrario y avisarle por correo certificado. Pero sí, ahora sí, ya no los 5 días después del vencimiento del plazo, sino que ahora sí se tiene que realizar la consignación dentro del plazo del contrato. Si el contrato de arrendamiento decía que se iba a pagar los 5 primeros días de cada mes, dentro de los 5 primeros días de cada mes. Si decía que eran los 3 primeros días, dentro de los 3 primeros días, pero siempre dentro del plazo. Este es entonces el procedimiento que ustedes tienen que seguir para hacer pagos por consignación ante las oficinas del Banco Agrario de Colombia cuando su arrendador se niegue a recibirles el correspondiente canon. Dentro de las otras obligaciones que están emanadas en este capítulo de la Ley 820, existen otras, como es la obligación que tiene el arrendador de expedir el comprobante de pago de la renta. El comprobante de pago de la renta no es otro, sino el recibo de que ustedes pagaron ese mes. Y es que a veces hay arrendatarios que les gusta llevar sus cuentas o que los papás, por ejemplo, le pagan la renta y si no lleva el recibo no le van a creer que está al día. O que es un empleado que le pagan viáticos y dentro de los viáticos está la renta y tiene que rendir las respectivas cuentas. Y si el arrendador no quiere entregar los comprobantes de pago y y nosotros lo podemos hacer obligar mediante la intervención de los inspectores de policía. Y si el mismo no llega a entregar los correspondientes, el inspector de policía lo sancionará bajo un procedimiento específico que está establecido en el Código Nacional de Policía, obviamente, y que al final de la Ley 820 les entrega todas las facultades no directamente a los inspectores de policía, se dice que a los alcaldes municipales, pero los alcaldes municipales delegan estas funciones siempre en los inspectores de policía. Otra de las obligaciones es la que se encuentra en el artículo 12, que realmente no es una obligación, sino es una recordación de lo que ya se había dicho, es una repetición de la repetidera, digámoslo así. Porque recordemos nosotros cuando veíamos los elementos mínimos que debe contener el contrato de arrendamiento habitacional, se establecía que se tenía que individualizar claramente quién era el arrendador y el arrendatario. Y cuando hablábamos de esta individualización plena del arrendador y del arrendatario, siempre decíamos que se tiene que establecer claramente la dirección completa de las partes.
Y hablábamos siempre que establecer la dirección completa de las partes tiene unas repercusiones muy importantes, toda vez que al interior de esta obligación es donde se logra determinar en qué lugar se le va a notificar para asuntos legales y además para asuntos del desahucio correspondiente. Dentro del artículo 12 se establece, digamos, una especie de regla. Se establece que si se cambia la dirección del arrendador, el arrendador tendrá que notificársela a todos los arrendatarios, a todos los fiadores, a todos los coarrendatarios, a todos los avalistas, es decir, a toda la parte que conforme el grupo de arrendatarios o las garantías que firmaron por él. Pero si el arrendatario cambia de dirección, solamente le tendrá que avisar a su arrendador. No habrá necesidad de comunicarle a las partes, digamos, que pueden ser también dueñas del inmueble, pero que no figuren dentro del contrato de arrendamiento. Caso exacto, por ejemplo, un bien que pertenezca a una sucesión donde existan 15 personas, pero para su administración se ha entregado mediante contrato de mandato a una inmobiliaria, para que la inmobiliaria sea quien realice los contratos de arrendamiento con el arrendador. Si el arrendatario cambia de dirección, no tendrá que notificarle a los 8 herederos que conforman la masa de arrendadores. Solamente le tendrá que avisar a la firma inmobiliaria y se entenderá que ya está zanjada esta obligación. Si no se llega a hacer, ¿qué pasa? Pues el problema es que si no se llega a lograr comunicarle al arrendador o al arrendatario los cambios de direcciones, posteriormente cuando se presenta algún inconveniente y nosotros mandemos alguna comunicación, como por ejemplo las derivadas del aumento del canon de arrendamiento o de desahucios o terminaciones de contrato, y los enviamos a la dirección que aparezca el contrato y no tengamos otra más, se entenderán por recibidas, toda vez que las partes tienen la obligación, mediante correo certificado, de comunicarle a su contraparte su cambio de notificaciones. Al igual lo mismo pasa cuando cambien de correo electrónico, cuando cambien de teléfono. Como siempre se dice por escrito y la ley además imperiosamente lo establece que tiene que ser por correo certificado. En el artículo 14 de la ley 820 se habla de lo que veníamos diciendo anteriormente, de la naturaleza ejecutiva del contrato de arrendamiento, que el arrendamiento presta mérito ejecutivo, en el sentido que todas las obligaciones dinerarias de cualquiera de las partes y los servicios públicos dejados de pagar y subrogados por el arrendador podrán ser cobrados ejecutivamente sin necesidad de documento adicional, sino únicamente con el contrato de arrendamiento, ya que el mismo contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Ahora, hay otra obligación que es con respecto al pago de los servicios públicos y todas las garantías que puedan exigir. Hay unas reglas específicas en el artículo 15 que son muy importantes. Y realmente, si ustedes leyeron la ley 820, ustedes dicen, ¿qué será esta cosa? ¿Cómo se come? Si existía nosotros, ¿por qué nunca lo hemos usado? Y se convierte realmente en un elemento interesantísimo
para que nosotros podamos garantizar que el arrendatario no se va a ir del inmueble sin pagar los servicios públicos que quede debiendo, o que aún él ejecutando el contrato de arrendamiento no vaya a incumplir con el pago de los servicios públicos. Regla general, y esto está contenido también en artículo posterior, que es en el artículo 16 de la prohibición de depósitos y cauciones. Siempre que hablemos de la ley 820, es decir, de arrendamientos habitacionales, está expresamente prohibido que nosotros como arrendadores le exijamos un depósito, es decir, una consignación previa, o la presentación de una póliza judicial, o que nos firme títulos, valores, garantizando el contrato de arrendamiento. Está completamente prohibido, porque el contrato como tal ya presta mérito ejecutivo. Entonces no hay razón de que nosotros logremos buscar más garantías adicionales, y menos poniendo en peligro la parte débil de la relación contractual al exigirle que busque unos dineros para que haga unos depósitos. Y eso es muy común. Y lo hacen ilegalmente, está prohibido. Muchas veces llegan y dicen, ay, que mire, le voy a rentar el apartamento. Sí, claro, se lo rento. Hagamos el contrato de arrendamiento, pero usted como arrendatario, hágame un favor, me constituye un CDT a mi nombre por 5 millones de pesos. Y cuando usted me devuelva el apartamento, yo le devuelvo su CDT. Eso es una garantía irregular que no puede ser cobrada. Si ustedes se las llegan a cobrar en virtud de la celebración de un contrato de arrendamiento que se surta por la ley 820, pues háganlo y paguen la garantía o la fianza. Háganlo, porque de lo contrario, su arrendador no les va a soltar el apartamento, ¿no es cierto? Pero una vez ustedes ya tengan firmado el contrato de arrendamiento y una vez ustedes ya estén dentro de la casa como arrendatarios, inmediatamente inicien un proceso judicial para obligar a su arrendador a que les devuelva la garantía y que se disuelva la misma, ya que no está permitido realizarlo. Pero bueno, en servicios públicos es la única entidad que sí permite la prestación de una garantía, de una fianza o de una caución para garantizar el pago de los servicios públicos. Pero ojo, esta garantía, este depósito, esta póliza judicial o esta fianza no se hace a favor del arrendador, se hace a favor de la empresa de servicios públicos correspondiente. Por ejemplo, para el servicio de público de la luz, entonces a la EPSA, yo como arrendador le digo a mi arrendatario, señor arrendatario, le exijo para poderle rentar mi apartamento que usted constituya una caución a favor de la EPSA. ¿Qué tiene que hacer el arrendatario? Constituir el depósito o pagar la póliza judicial que establezca la EPSA para que yo pueda entregarle a usted el apartamento. De tal suerte que el arrendatario que deje de pagar los servicios públicos, la empresa directamente cogerá estos depósitos o estas fianzas que habían sido consignadas a favor de él para poder pagar el servicio público que no ha sido cumplido. Esta fianza o esta garantía o esta póliza judicial se calcula de la siguiente forma.
tiene algunos elementos estructurales. Primero que todo, se establece el cargo fijo. El cargo fijo está establecido en todos los recibos de servicios públicos. Ustedes se dan cuenta cuánto es. A ese cargo fijo se le suma el valor por reconexión del servicio, porque esto debe cubrir que en el evento que usted como arrendatario se cuelgue en el pago de la luz y le corten el servicio, no solamente la empresa le va a cobrar a usted lo que dejó de pagar, sino también los gastos de reconexión. Entonces, ese es el segundo elemento que integra el valor de la fianza. Y finalmente, se sumará una cosa que se llama unidad de consumo. Unidad de consumo. La unidad de consumo es el promedio de los 3 meses últimos de pago de servicio público aumentado en un 50%. Es decir, si en un mes se consumió 80,000, en otro mes se consumió 100,000 y en otro mes se consumió 120,000 pesos, si nosotros sumamos esos 3 meses da 300,000 pesos. Ese es el promedio de los últimos 3 meses. Pero además se aumenta en un 50%. El 50% de 100,000 pesos son 50,000 pesos. De tal suerte que la fianza sería el cargo fijo más el valor de la reconexión más 150,000 pesos de unidad de consumo. Listo. Entonces, la empresa de servicios públicos ya nos ha determinado cuánto es el valor de la fianza que nosotros tenemos que hacer. Este valor de la fianza no es arbitrario. No lo impone el arrendador ni nosotros como arrendatarios. Cuando su arrendador les exija la fianza, ¿ustedes qué tienen que ir? Ir a la empresa de servicios públicos correspondientes y decir es que me están exigiendo una fianza o un depósito judicial de garantía para el servicio público. Y ellos, la empresa de servicios públicos, aplicando esta tablita que les digo, le dirá, para ese inmueble usted tiene que hacer una constitución de una póliza de 600,000 pesos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ir al banco o a la entidad de seguros, a la compañía de seguros que la empresa de servicios públicos determine y ustedes realizar la respectiva consignación de la fianza o comprar la póliza judicial de garantía siempre, tanto el depósito como la póliza a favor de la empresa de servicios públicos como tal. Ustedes cogen esta consignación y se dirigen a su arrendador. Y se la entregan a su arrendador. ¿Y qué tiene que hacer el arrendador? El arrendador tiene que denunciar ante la empresa de servicios públicos correspondiente el contrato de arrendamiento que tenían con ustedes junto con la garantía. Es decir, el arrendador cogerá la consignación del depósito o el original de la póliza judicial, la unirá a un ganchito al contrato de arrendamiento por escrito y lo llevará ante la empresa de servicios públicos a realizar la denuncia de este contrato. ¿Qué pasa si el contrato de arrendamiento no está por escrito, sino es verbal? Tienen que acudir arrendador y arrendatario frente a una notaría y hacer una declaración extrajuicio de la existencia de este contrato. Vamos a ver ahora cómo es ese formatico de denuncia de contrato de arrendamiento. Ese formato de denuncia ya está prediseñado.
Cada empresa de servicios públicos tiene su propio formato. El que les tengo yo acá es de las empresas públicas de Bucaramanga. Por ello, ustedes van a leer en algunas partes que se pide, por ejemplo, el pasisalvo de la AMB, que es Alcaldía Municipal de Bucaramanga. Pero ustedes podrán ir a cualquier empresa de servicios públicos de Tunja y solicitar el formato de denuncia de contrato de arrendamiento para aplicable a la ley 820, que ellos por obligación se los tienen que dar. Y fíjense que se dispone lo siguiente. Formato de denuncia de contrato de arrendamiento. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 820 de 2003 y su decreto reglamentario 3130 del mismo año, nos permitimos denunciar la existencia de un contrato de arrendamiento a fin que durante su vigencia no se mantenga la solidaridad en el pago de servicios públicos integrados, en este caso, de acueducto, de alcantarillado y aseo, que corresponderá de manera exclusiva al arrendatario. Lo primero que podemos exaltar de esta denuncia de contrato de arrendamiento es que se rompe la solidaridad que existe entre arrendador y arrendatario para el pago de los servicios públicos, de tal suerte que una vez el contrato de arrendamiento sea respectivamente denunciado frente a la empresa de servicios públicos, únicamente el arrendatario será el responsable en el pago de estos servicios públicos. De tal suerte que ante un incumplimiento, la empresa de servicios públicos estará avalada para poder hacer efectiva la garantía, sacar el CDT que se había constituido en la consignación y pagarse de esos dineros, o llamar a la empresa de seguros y cobrar la póliza judicial a favor de ellos. Si hace falta dinero porque digamos que se consumió más de la garantía o de la póliza, la empresa de servicios públicos tendrá que perseguir ejecutivamente al arrendatario para poderse cobrar de los dineros faltantes. Continuamos en el formato. Dice: el presente formulario ha sido suscrita de manera conjunta por quienes detentamos la calidad de arrendador o propietarios o arrendatarios, y la información relacionada a continuación la suministramos bajo la gravedad de juramento, el cual se entenderá prestado con la firma del presente documento. En la primera casilla encontramos todos los datos referentes al inmueble, obviamente para su correcta identificación. Después encontraremos los datos del propietario, es decir, del titular del derecho real de dominio, del poseedor cuando el poseedor es el arrendador, o del arrendador cuando este mismo es un arrendador, porque ustedes, como ya lo vimos, la figura del arrendador no solamente está en cabeza del titular de derecho real de dominio, sino de muchas otras personas que ya lo hemos explicado con suficiencia. Posteriormente siguen todos los datos del arrendatario, después los datos del contrato de arrendamiento que se está denunciando, diciendo en qué fecha inició, de qué fecha va. Si es una inmobiliaria quien nos suscribió, cómo es el nombre de la inmobiliaria y los datos como tal de la misma. Posteriormente se establece el tipo de garantía que se constituyó. Si es un depósito en entidad financiera, generalmente se exige que sea con CDT. Hay otras empresas que simplemente dicen, consigne tal cantidad y traiga el certificado de eso. O la póliza de seguros. Ustedes pueden ir a una compañía de seguros y comprar una póliza de seguros y ahí establece cuál es el valor. Como les digo, el valor del depósito o de la póliza de seguros la establece directamente la compañía de servicios públicos. Posteriormente sigue el nombre de la persona a quien debe restituírsele la garantía en el evento que el contrato de arrendamiento se termine y
no se haya incumplido en el pago de los servicios públicos. Entonces, por consiguiente, ahí se anotará el beneficiario de los remanentes del depósito de los dineros que lleguen a sobrar. Ahí está, también aparece posteriormente la entidad a la cual se le constituye la garantía. En este caso, por ejemplo, el contrato que estamos poniendo en ejemplo es la empresa de servicio público integrado acueducto, alcantarillado de aseo. Entonces, por ejemplo, acá sería, si quieres a la luz, sería ahí EPSA. Ahí aparece si el depósito en la entidad financiera fue consignes en la cuenta de ahorros tal del Banco Sudameris. Fíjese que ahí establece cómo se puede pagar. Este es un formato prediseñado que se encuentra en la página correspondiente de la empresa pública. Después siguen digamos, unos requisitos, como unas complementaciones al formato de denuncia, que establece cuáles son los requisitos para la aplicación de la Ley 820 respecto a la denuncia de contratos de arrendamiento. Primero, obviamente, diligenciar ese formulario, ¿sí? Y entregar, tanto en original como en copia. Segundo, adjuntar el pasisalvo expedido. Ahí dice AMB, Alcaldía Municipal de Bucaramanga. Ustedes han de entender que el pasisalvo tiene que ser expedido por la Alcaldía Municipal de Tunja, en este caso. Anexar fotocopia del contrato de arrendamiento y en caso en que sea verbal, anexar declaración extrajuicio suscrita por arrendador y arrendatario, dando prueba de la existencia y condiciones del contrato. 4. Anexar fotocopias de la cédula de ciudadanía de arrendador y arrendatarios. 5. Constituir debidamente la garantía. Y 6. Autenticar en notaría el documento. Una vez ustedes lleven estos documentos ante la empresa de servicios públicos, se entenderá que entre arrendador y arrendatario se ha roto la solidaridad que ellos tenían con respecto de la obligación de pagar los servicios públicos denunciados y que únicamente el arrendatario será el responsable de los pagos de los servicios públicos que se han denunciado. Después siguen todo lo referente a las condiciones de la denuncia del contrato como tal. Son unas manifestaciones que se extraen de la misma ley, que están en las mismas normas, pero se establecen en una codificación más facilita de entender. Por ejemplo, la primera es que el inmueble arrendado se encuentra paz y salvo por concepto del servicio integrado acueducto, alcantarillado y aseo. Ya que si el inmueble no se encuentra paz y salvo del servicio público que se está denunciando, pues no se podrá constituir la denuncia correspondiente, solamente hasta que esté completamente garantizado el paz y salvo. Segundo, que conocemos y aceptamos que la constitución de la garantía no impide a la empresa de hacer uso de las facultades legales como suspensiones, cortes y terminación del contrato de condiciones uniformes por el incumplimiento del pago. Esto quiere decir que en el evento que el arrendatario deje de pagar los servicios públicos, la existencia de la denuncia del contrato de arrendamiento no le impide a la empresa correspondiente continuar con los procesos administrativos normales, que es suspender el servicio, cortar el servicio público y hasta la más grave, que es terminar el contrato de condiciones uniformes y dejar de prestar absolutamente y totalmente el servicio como tal que se tenía sobre este inmueble. Bueno, ahí siguen otras obligaciones emanadas de las diferentes normas de la ley 820, que se las dejo para su conocimiento, y lo único pues que les manifiesto en este entendido es que ustedes, cuando sean arrendadores como tal, o que estén asesorando a un cliente ustedes como arrendador, es mejor que exijan estas pólizas de cumplimiento a sus arrendatarios
que ellos vayan ante las correspondientes oficinas de las empresas de servicios públicos a constituir sus garantías. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene el denunciar el contrato de arrendamiento frente a las empresas de servicios públicos? La primera consecuencia es que el arrendador no será responsable por el no pago de los servicios públicos. De tal suerte que si su arrendatario se va sin pagar, la empresa tendrá que reconectarle, tendrá que volver a prestarle servicios públicos al arrendador y no podrá cobrar los dineros dejados de pagar, porque para ello la empresa de servicios públicos ha hecho prestar una caución o una póliza o una fianza para poderse cobrar estos dineros. La segunda, si el arrendatario no presta las garantías, si el arrendatario no presta las garantías, donde dice acá arrendatario no es arrendatario, sino arrendador, el arrendador podrá no cumplir sus obligaciones y posteriormente dar por terminado el contrato de arrendamiento, ya que se tienen tan solo 15 días hábiles desde que se celebre el contrato de arrendamiento para que se presten las correspondientes garantías. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como arrendadores podrán no cumplir el contrato de arrendamiento, no entregar la cosa hasta tanto a ustedes no se han presentado las garantías correspondientes. Desde que usted le solicite las garantías desde la celebración del contrato y donde en el contrato se establezca que se piden esas garantías, su arrendatario tendrá 15 días hábiles para presentárselas. Si no se las presentan, ustedes pueden dar por terminado el contrato sin que exista un incumplimiento por parte de ustedes. La tercera consecuencia, ya la habíamos expuesto, es que si no se pagan los servicios públicos el arrendatario, la empresa hará efectiva la póliza o las garantías y si no son suficientes tendrá que ejercer las acciones judiciales en contra del arrendatario y no del arrendador. Ahora, como quiera que la garantía cubre lo facturado, más la reconexión es de suponer que frente al no pago, la empresa de servicios públicos suspenderá el servicio. Y a partir de la solicitud de reconexión por cualquiera de las dos partes, es decir, arrendador o arrendatario, otra vez se cayó la reunión. Entonces se entenderá que el numeral décimo, D, el literal D que estábamos enunciando es la consecuencia de denunciar el contrato de arrendamiento, que debíamos de entender que las garantías que nosotros prestamos a la empresa de servicios públicos cubre lo facturado más la reconexión. Por consiguiente, es de suponer que frente al no pago de los servicios públicos, la empresa suspenderá el servicio y se cobrará de la garantía o de la póliza, pues los dineros dejados de pagar. Pero a partir de allí, cualquiera de las partes puede pedir una reconexión, bien sea bien sea, que hay chats activos. Se trabó desde el literal B. Bueno, vamos a ver. Bueno, realmente pues no son complicadas. Ahí están en esta ficha, están expuestas las consecuencias jurídicas como tal. Es que la conexión a internet no sé por qué es tan complicada a esta hora de la noche. Y hemos tenido 20.000 problemas solamente con ustedes.
porque con el grupo de la mañana no tenemos inconvenientes. Pero bueno. En el literal B hay que aclarar que aquí por un error quedó